Bueno, son ya las 9:24 de la mañana, las 8:24 en las Islas Canarias. Recibimos a Kiko Alsedo. ¿Qué tal, Kiko? Buenos días. Bienvenido a Es la Mañana de Federico. Bueno, Kiko es el autor de este libro. Acércate un poquitito más al micro, por favor. Algunos hombres buenos, del cual venimos hablando desde hace ya algunos días aquí en el programa, Kiko. Bueno, a Kiko le conocerán todos ustedes porque muchas veces sus reportajes, sus historias, sus entrevistas las hemos traído aquí al programa en innumerables resúmenes de prensa, ¿verdad, Sara? Sí. Y además yo he de decir que le admiro profesionalmente como periodista. Para mí es un ejemplo. Si algún estudiante de periodismo ahora mismo nos está escuchando, yo creo que es interesante que escuche la entrevista que vamos a tener con Kiko y sobre todo que siga su trabajo en el mundo ya desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años llevas en el mundo, Kiko? 22. Sí. 22 años, además has pasado por muchísimas secciones, ¿no? Sí, por reportajes, sí. Por Madrid, creo recordar, sí, Madrid, incluso sí. También has tenido tiempo dedicado lógicamente a la política también en Madrid, en sí, papel ahora. Muy poquita política, pero más investigación. Luego en la sección de investigación estuve 4 años, luego estuve en España y ahora estoy en reportajes de nuevo. Sí, he itinerado por ahí con el carromato de noticias. Bueno, pues ahí está la recomendación para todos los estudiantes de periodismo que nos estén escuchando. Algunos hombres buenos en la esfera de los libros. Es la historia de 8 hombres. Es la historia, si me permites, voy a decir los nombres: Daniel, Pedro, Francesco, J, que no desvela su identidad, no quiere desvelarla, Rafa, Carlos, Sergio y Alejandro. Son 8 hombres que han sido maltratados por mujeres. Esto hay que decirlo claramente, y esto, decirlo a día de hoy, Kiko, es casi una heroicidad. Hay que ser muy valiente para plantearlo. ¿Cómo surge el libro? ¿Surge a partir de esos reportajes que haces o esas entrevistas en El Mundo? ¿Cuándo empiezas tú o quién te dice, oye, de ahí tienes un libro, esto lo tienes que juntar? Pues mira, yo lo primero que quiero decir es que yo creo que no es necesario ser muy valiente para contar estas historias. O sea, a ver, tampoco quiero decir, evidentemente te vas a encontrar que estas historias no llegan a determinada gente, y eso es el verdadero problema, me parece, que tenemos hoy, que parte de la sociedad se niega a ver hechos, ¿no? Cosas que suceden, que están ahí y que además se puede actuar sobre ellas, ¿no? ¿Cómo me metí yo en esto? Pues porque a partir de un día mi jefe en Nacional, en El Mundo, me dijo, mira, coge el tema de Juana Rivas, que Juana Rivas era esta mujer de Granada que se llevó a sus hijos y que luego fue condenada por ello. Y que movilizó a media España. Efectivamente, sacó a la calle a media España, no solo eso, sino a toda la clase política. En su momento se solidarizó con ella, con una madre ejemplar que protegía a sus hijos de un padre maltratador. El padre no era ningún maltratador, es más, es un tipo, la verdad es que muy íntegro, que en determinado momento es cierto que tuvo una pelea con ella. Pelearon entre ellos y él aceptó una condena de 3 meses, muchísimos años antes de que pasara todo eso. En fin, mi jefe en Nacional me dijo, cógete eso porque ya nadie lo entiende, ya nadie sabe estas cosas del periodismo, ¿no? Que ya las historias se acaban convirtiendo en un Frankenstein, que nadie sabe quién es quién, etcétera. Entonces, pocos meses después, pues pude contar que en Italia a ella, a Juana Rivas, pues después de hacer un estudio muy largo de medio año sobre la familia, pues los psicólogos italianos imparciales decían, esta mujer es un peligro para sus hijos. Entonces yo conté eso en el periódico. Eso supuso un poco un cierto punto de inflexión, y modestamente lo digo, pero yo creo que fue así en la visión pública de la historia. ¿Y qué pasó? Que me empezaron a llegar llamadas, mails, por todas partes me empezaron a llover casos. Es que a mí me está pasando lo mismo, es que a mí me ha pasado lo mismo, es que es una lluvia realmente, ¿no? Es impresionante, claro. Si el caso de Juana lo conocemos todos, el caso de María Sevilla también son casos que efectivamente han sido muy populares, han salido en los medios de comunicación, en las televisiones. Sin embargo, no sé si son los que a ti más te han llegado, si te han afectado. Antes decías, yo ya estoy un poco inmunizado, ¿no? Porque estoy tan acostumbrado a tratar con estas personas que llega un momento, y además entiendo que también incluso por autoprotección, ¿no? Te tienes también que poner un velo. Pero ¿son quizás estos los casos que más te han afectado, o hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, tan populares que...? Bueno, yo tengo que decir que hay muchos casos. Es más, es que la semana pasada recibí historias que son tremendas, increíbles. Tan increíbles que estos propios tíos, estos hombres que viven estas situaciones, las ven también con cierta distancia, incluso en determinado momento. Y es
pasan por verdaderos infiernos, se tienen que medicar, algunos pasan por intentos de suicidio, en fin, es dramático, pero tiempo después, cuando ellos ya están, bueno, pues o haciendo vida sin sus hijos o haciendo vida con sus hijos porque han conseguido recuperarlos, lo ven como lo que es algo que son historias completamente kafkianas, increíbles en el año 2023. Que además es muy importante decir que no ponen en duda la violencia sobre la mujer, esto es básico y es una premisa básica del libro. No se trata, ni el libro ni las historias de estos tíos, los puros hechos, ponen en duda la violencia sobre la mujer, que es una realidad que existe y que hay que actuar sobre ella y que es muy importante que el Estado actúe sobre ella, que el Estado al final somos todos, ¿no? Pero también hay que conocer estas historias para que se dé una respuesta. Está claro, está la muerte, digamos, personal, ¿no? del individuo, del hombre, de estos 8 hombres, porque se destroza su vida, su relación ya no de pareja, sino la relación con sus hijos, y luego está la muerte social, ¿no? Que es quizá no sé si lo peor, pero sí me gustaría que, claro, en estos casos, en estos 8 casos, está el caso de un compañero tuyo, Daniel, un periodista del diario El Mundo. Vosotros, tú explicas en el libro cómo os enteráis, ¿no? Que Daniel es una persona afectada por Infancia Libre, por esta especie de grupo, no sé si denominarlo criminal, que dirige María Sevilla, y cómo tú incluso dices, jo, he podido llegar a equivocarme, ¿no? Porque claro. Esto es algo que se comentaba en la redacción. Claro, ¿no? yo cuento en el libro que yo también prejuzgué, por ejemplo, el caso de Dani. Dani recibió una denuncia, que todos nos enteramos allí, por violencia sexual sobre su propia hija. Y yo cuento en el libro que yo en un primer momento no supe cómo actuar. Me supuso aquello un shock muy importante y durante un tiempo, cada vez que me lo cruzaba en el pasillo, no sabía muy bien cómo actuar porque efectivamente yo también lo veía como ve mucha gente estas historias, ¿no? Como joder, ¿qué pasará aquí, no? Y qué es lo que... Y de repente Dani empieza a hablar, os cuenta, es que yo a esta señora la conozco porque está en una fotografía con mi ex. Sí, efectivamente, cuando tiempo después él sigue buscando a su hija y su exmujer desaparecen, y cuando Pablo Herraiz, mi compañero, y yo publicamos la historia de María Sevilla, su detención, pues Dani viene a nuestro despacho y nos dice, pero si es que esta persona que estáis contando esta historia hoy, esta persona era muy amiga de mi exmujer, y a partir de ahí, pues se localiza también a su exmujer y se localiza ese entramado un poco que tenían montado en Infancia Libre, que no es un grupo criminal, como tú dices, porque efectivamente se intentó por parte de la policía que la Fiscalía entrara a acusar como grupo criminal, pero la Fiscalía se negó. La Fiscalía ya sabemos que al final es una institución dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia. Bueno, dependiente del Ministerio de Justicia, pero quien controla la Fiscalía, ¿no? Eso ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? En esa entrevista famosa que todos conocemos. Enseguida voy a dar la palabra a los contertulios que hoy me acompañan y que además todos ellos han leído el libro y están interesadísimos en poder hacerte preguntas, Kiko, pero esta pregunta no quiero que se malinterprete, ¿no? Leyendo el libro veo mujeres no especialmente brillantes. Ninguna de ellas tiene, digamos, una carrera profesional destacada. Tampoco, digamos, que son mujeres que destaquen incluso por su gran belleza, podríamos decir, ¿no? Y veo hombres que no son tontos, no son estúpidos, no son personas que dicen, no, es que a este se la pueden meter doblada, ¿no? Claro, llego a la conclusión de que esto le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, pero no sé si tú en un momento determinado has podido hacer algún tipo de retrato robot, tanto de las víctimas, en este caso los hombres, como de sus exparejas. ¿Ves cosas comunes? A ver, en las mujeres no comparto enteramente la verdad lo que dices. Yo creo que son mujeres con una capacidad de maniobra muy importante, con una elocuencia muy importante. El propio Dani, por ejemplo, mi compañero, decía yo cuando estábamos en un juzgado y ella tenía que declarar contra mí y ella declaraba, yo pensaba, joder, yo la escucho y pienso que es verdad lo que está diciendo. Sí, pero esa capacidad de falso. convicción la manifestaban, digamos, para la mentira, ¿no? Para su fin. En este caso digo que esa capacidad o esa elocuencia que tenían no la habían, digamos, hecho resaltar en una actividad profesional, en una actividad de otro tipo, ¿no? A lo mejor. Sí, eso es cierto, pero no hablamos para nada de mujeres que no tengan
ya te digo, pues una inteligencia lo suficientemente sólida como para también regatear un poco los vericuetos de la justicia, que no son sencillos tampoco, siempre ayudadas, por supuesto, por abogados, por abogadas. Pero no hablamos de pobrecillas ni de mujeres, no, hablamos, es más, ahora mismo hay un caso que yo cuento en el libro que está vivo, por así decir, periodísticamente, que es el de una mujer que tiene a sus hijos en Suiza, que consiguió regatear a la policía dando entrevistas, lo cuento todo en el libro. Es el caso de los gemelos, ¿no? Parece increíble, sí. Parece absolutamente increíble, pero es una mujer que estuvo durante año y pico en busca y captura por la policía y dando entrevistas en Telecinco, en Cuatro, y es más, diciéndole a los reporteros de Cuatro, sí, venid, que yo os voy a recibir para que veáis lo bien que están los niños, y luego sin aparecer. Esta mujer está ahora mismo en Suiza, tenía no solo una orden de búsqueda y captura, sino que un juzgado de Pozuelo lleva intentando que la justicia suiza le haga caso pues prácticamente un año, y es muy probable que esos críos se queden allí, que esa mujer se quede allí, porque por enraizar durante un tiempo determinado te quiero decir que no son para nada mujeres sin una capacidad. ¿Y ellos? Vamos a ver, ellos, esto es una visión subjetiva, como lo son tantas, pero yo veo en ellos, es cierto, una inclinación durante bastante tiempo a contemporizar, que es una actitud, yo creo que intrínsecamente masculina, o así lo veo yo. ¿Hay un problema? Bueno, ya lo arreglará el tiempo, vamos a ir hacia adelante, no pasa nada, no te preocupes, tranquilo, bueno, ¿que esto arde? Pues vamos a ver si deja de arder. Y es lo que puedo decir. Ellos sí es cierto que son personas, no son tíos que pueden responder al prototipo de tío en muchas cosas. Lo que pasa es que ¿qué es el prototipo de tío, no? Es que aquí entramos en ese rollo de los estereotipos, etcétera. Bueno, pues paso ya la palabra a mis compañeros Luis, Ignacia, Maite, ahora Sara. Cuando hablabas bueno, yo quiero felicitarte porque el libro me parece muy necesario. Tú ya estás muy metido en él, pero para nosotros que sabemos lo que hemos oído y inmediatamente desconectas del asunto porque no quieres profundizar, leer el libro ha sido iluminador. Respecto a esta señora que está en Suiza, tú cuentas en tu libro que está en manos de un abogado que es el defensor de Ana Gabriel. O sea, que tienen contactos políticos a muy altos niveles. Hay toda una estructura política de respaldo a estas actitudes y a estas maniobras. Es evidente que la hay desde que, eso lo sabemos porque se ha republicado y tripublicado, varias de estas mujeres han sido perdonadas por la gracia divina de quien tiene el poder ejecutivo. Eso es así, y luego ellas también están muy conectadas porque hay un activismo pretendidamente feminista muy duro ahí, y entonces tienen tienen algunas de ellas buenas amigas en los entornos políticos, y que luego tienen buenas conexiones. El caso de esta mujer cuyo abogado es Olivier Peter, que es el abogado de Ana Gabriel. Olivier Peter es un abogado especializado en extradiciones, básicamente. Él ha trabajado para etarras por ahí sueltos por Europa, para esta independentista catalana. Es un especialista en extradiciones, y de hecho su concurso fue básico para que los niños, cuando son localizados por la policía española en Suiza, no vuelvan automáticamente a España, porque la policía española, es que todo esto es tan increíble que yo, en fin, la policía española cuando localiza a los niños en Suiza, él le dice al padre, que vive en Pozuelo de Alarcón, le dice: coge el coche, vete a Suiza, te van a dar a tus hijos, mételos en el coche y vuélvete para España. Bueno, pues en los 2 días que tarda él en hacer eso, porque se le hace un poco, me tengo que ir a Suiza, no sé hablar francés, ¿cómo hago? ¿Con quién hablo? ¿Con quién no sé qué? Pues en esos 2 días este abogado consigue... Que era fin de semana, además. Efectivamente, era un viernes, y él se va el domingo. Bueno, pues ya en esos 2 días el abogado ha conseguido bloquear todo, y a día de hoy, un año después prácticamente, los críos siguen allí, y este hombre sigue en Pozuelo sentado pensando en sus hijos.
Maite. Sí, bueno, yo quería recoger 2 datos que da Kiko, que en este magnífico libro, que además se lee muy bien, porque son los casos mezclados con la propia investigación periodística, ¿no? Entonces es casi como una novela policíaca. Da un dato que me imagino que se habrá mantenido con alguna variación, pero en el 2021 hubo 434 secuestros de menores, y la misma pauta o incluso más en 2022, al punto tal de que hay un secuestro, se secuestra 1,5 niños cada día. Esa es la estadística, para ver que no estamos en un problema menor. Y luego otra cosa también muy llamativa es que estas mujeres efectivamente son muy inteligentes, pero yo considero que tienen algún tipo de patología. En el caso de Juana Rivas, en fin, no soy psiquiatra y no sé qué diagnóstico puede tener, pero la forma en que mienten, la forma en que... Sobre todo es muy llamativo la forma en que son capaces de dañar a los hijos, en el sentido de que en muchos casos los hipermedican, los patologizan, se inventan o se exageran enfermedades, los tienen fuera de los colegios. Es decir, esos son casos verdaderamente llamativos, ¿no? Y cómo, a pesar de eso, han tenido la protección. No sé si eso es un problema de la ley, o de la justicia, o es un problema de la ley específica de violencia de género. Es decir, que esa misma ley, te pregunto, abre puertas a estos abusos, y habría que modificar algo de esos abusos. Yo creo que un punto muy importante del libro es que en el informe que le hacen, del que hablaba antes, que le hacen a Juana Rivas en Italia, que Italia se toma muy en serio después del secuestro de los críos de Juana Rivas y su vuelta a Italia con su padre en Cerdeña, se toma muy en serio qué hacer con esa familia. Dicen, vamos a ver, aquí hay un lío muy importante, ¿no? Entonces hacen una pericial psicológica de medio año. Hacen 30 y pico reuniones con los críos con los padres, etcétera. Bueno, al final la psicóloga italiana que hace el informe y que dice que ella tiene un funcionamiento mental patológico, que confunde sus intereses con los intereses de los críos, etcétera, dice que el perito que presenta ella para defenderla, que pone por encima siempre la violencia de género, por encima del bienestar de los críos. Entonces ella dice, aquí lo que importa es el bienestar de los críos, estamos haciendo todo esto para el bienestar de los críos. Y usted solo me habla de la violencia de género que ha sufrido ella, la violencia de género que ha sufrido, de la que además no hay prueba ninguna. Claro. ¿Por qué es importante esto? Porque el psicólogo que la defiende ella en Italia se llama Miguel Lorente y fue el delegado del gobierno contra la violencia de género de Zapatero. Sí, está en Granada. Que es un tío que es, además, que en su discurso cabe, por ejemplo, y lo suele decir, que no se está haciendo nada con el hombre en cuanto a la violencia de género. Es decir, que no hay políticas públicas hacia el hombre en la violencia de género. Quiero decir que eso es muy razonable, porque es cierto que todos los recursos se están destinando a las víctimas, que es muy importante destinar recursos a las víctimas, pero también hay que destinar recursos a los que son los agresores en la violencia de género. Pero lo que le viene a decir la psicóloga italiana al juez y a Miguel Lorente es, oiga, no se puede poner por encima la violencia de género del bienestar de los críos, que es lo importante. Una cosa más solo. En los pleitos de familia habitualmente que hay en España, los juzgados de familia, que es de donde sale todo esto, en muchísimos casos no se tiene en cuenta el bienestar de los críos, cuando es lo esencial realmente. Yo no puedo hablar en el libro de los críos porque son menores y tengo que respetar su... Pero fíjate que es algo que tú reiteras a lo largo del libro, ¿no? Y lo comentábamos anteriormente. Yo te lo dije recientemente en una conversación telefónica que tuvimos. Digo, lo tengo que leer a pildoritas porque me está costando. Se me hace bola, pero por el dramatismo de la situación, ¿no? Bueno, pero no porque es aburrido, ¿no? En absoluto, en absoluto. No. Además comparto absolutamente lo que han dicho Ignacia y Maite. Me parece que se lee estupendamente, pero lo que estás leyendo es muy duro. O sea, yo no estoy acostumbrada a lo mejor a esos testimonios que tú entrevistas casi a diario, ¿no? Yo estoy acostumbrada al final a tratar con políticos y esto es porque quieres que te diga tampoco. Pero fíjate lo bueno que es la narración y la cadencia de la historia, que a pesar de no introducir todos esos informes que tú dices, en donde lógicamente están los menores en medio y no se pueden publicar por consejo de tu abogado y porque lógicamente no se puede hacer, sí que trasladas, ¿no?, el dramatismo y la situación de estos señores, de estos 8 hombres, que son, bueno, pues lo que decías, ¿no?, un ejemplo de lo que está realmente sucediendo en el país, ¿no? Estos son un ejemplo de una representación
representación, de lo que está sucediendo en el país. ¿Se calcula o tú tienes algún tipo de cifra de cuántos hombres, cuántos padres pueden verse en esta situación ahora mismo en España? Es muy difícil, no hay cifras realmente. La cifra que tengo es la de mi correo, y en mi correo recibo constantemente historias de este tipo. Es la realidad, o sea, no puedo... Es cierto que hay diversas asociaciones de padres que han sufrido estas situaciones y que más o menos se agrupan, hablan entre ellos, pero es muy difícil, no hay una contabilidad tal. Y lo que decías de los críos, a mí me gustaría repetir este libro dentro de 10, 15 años con los críos. El único que aparece es el hijo de María Sevilla, Samuel, efectivamente, que ya tiene edad para consentir, porque va a cumplir 16 años, que repudia un poco a su madre. La entrevistaste hace poco en El Mundo, ¿no? En el periódico. Sí. Y que ya se ha dado cuenta de lo que hizo su madre con él, apartándole de su padre pues entre los 3 y los 8 años y los 11 años prácticamente, por espacio de 8 años. Es muchísimo tiempo para que te quiten a tu padre, ¿no? Desde luego. Luis. Sí, Kiko, enhorabuena por tu libro. Te quería preguntar por esa... Este es un libro sobre violencia de la mujer contra el hombre. Entonces, te quiero preguntar ¿qué tal rentable resulta ese tipo de violencia, teniendo en cuenta de que estas mujeres cuentan con el blindaje de decenas de chiringuitos feministas, el papel más de complicidad y de connivencia de médicos, de psicólogos, de peritos, de jueces, de fiscales, que son los que permiten que a todos estos padres se les acribillen con denuncias falsas y que muchos de ellos tarden, conozco un caso, hasta 7 años hasta poder ver a sus hijos. ¿Qué tipo de sistema judicial es ese que permite que todo se pueda estas personas pasen por esa odisea, cuando en realidad tienen todo el derecho, a través, insisto, de denuncias falsas, siendo muchos de esos casos esposados, engrilletados delante de sus propios hijos y pasando momentos traumáticos, no solo para ellos, sino también que le quedarán en la memoria a sus propios hijos de por vida, y todo en connivencia con un sistema judicial perverso? Bueno, es muy evidente que hay una presunción de culpabilidad hoy por hoy hacia el hombre, ¿no? Pero bueno, es una presunción de culpabilidad que no solo funciona en los tribunales, y es cierto que funciona, y eso nadie lo puede negar. Cualquiera que pues haya pasado alguna vez por un juzgado de familia o que conozca a un abogado de familia sabe que eso es así, y no es ideológico decirlo, ¿no? Y además es una presunción de culpabilidad que funciona también a nivel social. O sea, es que está en una conversación de autobús, de ascensor, te quiero decir. Yo describo en el libro, en el arranque del libro, pues que voy a buscar a mi hija al colegio en determinado día, y una madre a la que conozco me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Que sabe que soy periodista, ¿no? Y digo, pues mira, estoy haciendo esto de esta madre que se llevó a su hijo, no sé qué. Y dice, bueno, pero es su madre, ¿no? Digo, ya, pero hombre, no puedes secuestrar a tu hijo. ¿Y el padre qué? O sea, algo... Ya, bueno, pero está con su madre. Si es que está con su madre, ¿no? Entonces, hay como una visión ya negativa de oficio hacia el hombre, que es cierto que tiene una razón de ser social, y es que estamos en un momento de emancipación de la mujer y de liberación de la mujer con respecto a situaciones de subordinación, que yo además digo en el libro que Pero yo te pregunto por el negocio, vale. Porque ahí detrás de eso hay toda una industria muy rentable, en informes, sí, es evidente que hay también una pequeña industria. Subvenciones, o sea, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, el libro no entra en eso, aunque sí en el caso, por ejemplo, de Infancia Libre, la policía en determinado momento, como explicaba antes, pues intenta fundamentar que era una organización criminal, es decir, que se concertaban para delinquir. Eso es una organización criminal, hay un tipo penal que dice eso, y entonces dice, ¿por qué? Pues porque había un entramado de profesionales de la salud, de la psicología, del derecho, que establecían montaban un edificio, digamos, para que mujeres en esa situación entraran ahí y fueran defendidas. Sí, es evidente que hay chiringuitos, se puede decir, pues hay un entramado de asociaciones, etcétera, que
bueno, yo no sabría decir si hacen negocio, o no lo diría así, pero bueno, pero sí se podría decir así, quizás, ¿no? Quizás no lo quiero decir, pero quizás sí es así. Bueno, al hilo de lo que está diciendo Luis, yo conozco un caso personal, además muy cercano, precisamente sobre esto que estáis hablando, sobre el activismo de determinadas autoridades, porque precisamente el caso que yo conozco, la mujer en este caso, para separar al padre de su hijo, contactó con los típicos asesores del propio ayuntamiento, un pueblo muy pequeño, y los propios asesores del ayuntamiento fueron quienes les dieron el teléfono o el correo, en este caso de una asociación. No era Infancia Libre, no se llamaba Infancia Libre, pero era similar y con los mismos objetivos de Infancia Libre. Y gracias a eso pudo estar un año y pico sin ver a su hijo. Es cierto que a ver, esto es una cuestión más de fondo. Hay determinadas funciones que el Estado no cumple y que las cumple una cosa llamada tercer sector, que no es público ni privado, sino que son ONGs y asociaciones que eso de mano, ¿no? No solo en este tema, sino en muchos otros, en la inmigración, por ejemplo, en los temas de sexualidad y de transexualidad ahora, pues hay asociaciones que cumplen un papel que debería cumplir el Estado. Lo que pasa es que el Estado ya tiene un tejido absolutamente enorme y delega en esas asociaciones. ¿Qué pasa? Suele haber mucho juego, digamos, ideológico en quién hace qué en esas asociaciones, ¿no? De un lado y de otro, porque al final la cuestión de la violencia de género, igual que otras, tristemente está en el tenis ese ideológico en el que vivimos, de la polarización y tal, ¿no? Entonces, sí, hay pues ese tejido que está ahí en medio, pues muchas veces actúa en una dirección o en otra al calor de fondos públicos que llegan, porque no lo he explicado, pero son organizaciones que manejan dinero público, enteramente público, que pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Y ahí en esa puerta giratoria de quién manda y a quién le dice que defienda determinados derechos y labores que son públicas, que son enteramente públicas, por ejemplo, la realización de informes periciales en juicios de este tipo, pues ahí hay un juego un poco perverso, ¿no? Como muchos que tiene la democracia, ¿no? Claro, Infancia Libre la vimos a María Sevilla en el Senado, la vimos en el Congreso dando canutazos, sí, en fin. ¿Cómo les afectó? Ahora enseguida vamos a escuchar a los oyentes porque estamos recibiendo muchas llamadas. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo recibieron Rafa y Francesco la noticia del indulto parcial a sus exmujeres? Bueno, para ellos, ¿qué supuso para ellos la noticia? Evidentemente, ¿qué puedo decir? Se lo puede imaginar cualquier oyente, o sea, pues con una mezcla de estupor, de enfado, de hastío, o sea, es cierto que yo con esta gente, y yo creo que yo he intentado que eso se trasluzca mucho en el libro, pues al final he trabado pues amistad en algunos casos y desde luego intimidad en todos, y es gente que cuando ve que la estructura del Estado sale a defender a personas que les han hecho un daño enorme, no solo a ellos, sino a sus hijos, que es que eso es lo tremendo. O sea, el caso de Francesco, por ejemplo, como todos ellos evidentemente enfocan mucho en sus hijos, pero Francesco ha dejado de hacer millones de cosas simplemente para proteger a sus críos, para que sus críos no sufrieran lo menos posible esa lluvia ácida del poder político, etcétera. Entonces, descubrir al final que quien nos tiene que defender a todos y en quien todos delegamos para que defienda el bien común, resulta que en esos casos defiende a las personas que han causado el problema y que les han hecho un daño irreparable a sus hijos, pues para ellos ha sido pues no solo eso, es que además este gobierno han convertido efectivamente a unas delincuentes condenadas en heroínas del feminismo, con la aquiescencia además del propio feminismo, que es alucinante que te pongan como modelo a alguien que es capaz de dañar a sus propios hijos. Este gobierno y otros, ¿eh? No, o sea, pero la parte de los indultos ha sido este. Sí, ¿no? Pero Rajoy, acordaos con el caso de Juana Rivas. De Juana Rivas entran en el juego absolutamente todos. Es lo que estaba hablando antes de la presión social que hay y de la presunción de culpabilidad. Pero es que además tienes que aguantar que
este gobierno en concreto, el Ministerio de Igualdad, niega que la violencia vicaria lo puedan hacer las mujeres cuando estamos viendo continuamente casos, o que haya lo del síndrome de este parental, que efectivamente que haya mujeres que manipulan a los hijos para enfrentarlos, como muchos de estos casos, los críos, bueno, el hijo de María Sevilla que decía que su padre era el demonio que se lo había dicho Dios, o sea, tenían una empanada mental terrorífica. Entonces, por un lado niegan esa realidad, por otro, encima indultan a estas mujeres. Pero junto a eso hay un papel que yo quiero destacar, que es el papel para mí nefasto que ha jugado en muchos casos la prensa, así de entrada. Quiero decir que muchos de estos hombres, en el caso de Juana Rivas, es que ni siquiera hablaban con... Tú rompiste esa dinámica. Arca y Espada también en su momento, pero es que nadie hablaba con Francesco Arcuri. Nadie. Bueno, y con el caso de Rafa también, el marido de María Sevilla. Hay una cosa también que es la mala praxis de muchos de los informes psicológicos a los niños. O sea, que en los que no se habla con el padre, en los que no se profundiza. Es como intentan en los informes psicológicos que encaje lo que es el resultado con una idea preconcebida. Sí, algunos psicólogos ni ven a los críos, algunos psicólogos ni llegan a ver a los críos. Y solamente es por lo que dice la madre, que es la que se ha inventado toda la situación. Y estos psicólogos no están... No hay una responsabilidad personal respecto de estos informes que son una mala praxis. Bueno, o sea, tendría que haberlo, porque se genera una situación demanda, de impotencia por parte de la víctima padre. Y dice, ¿pero qué es esto? Es toda una mentira. Pero esta es la misma zona cero de la historia que en el caso de que en lo que son las propias denuncias falsas. ¿Qué sucede? Que luego nadie va a denunciar. La gente, o sea, en este caso hombres, pasan y dicen, vamos a seguir hacia adelante, no quiero más líos. La justicia tampoco es barata precisamente, la justicia gratuita sí, pero la gratuita, en fin, no llega tan lejos. Yo creo que en el caso creo que es el caso de Daniel, ¿no? Cuando hablas del dinero, ¿no? Que entre 70.000, 80.000 euros, dice el momento que cree que se ha llegado a gastar, ¿no? Sí, en abogados, detectives. Daniel se tira años pagando un detective para que encuentre a su hija, cuando lo tiene que hacer la policía, pero la policía no lo hace, porque la policía no... Vamos a escuchar a los oyentes. Avánzanos, Silvia. Bueno, pues hemos recibido llamadas, testimonios desde Bilbao, Madrid, Córdoba. Hemos omitido algunos detalles para preservar pues el anonimato, la identidad de estos denunciantes, porque me ha resultado además muy curioso, Rosana, todas las llamadas, todos los mensajes que hemos recibido, a excepción de uno, no llama a la víctima, no llama el hombre, sino que llama su entorno, bien sea un amigo o incluso un médico que ha sido testigo de estas denuncias falsas. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el sillón Relax Plus, Ignacia, te lo vamos a regalar. No te lo vamos a regalar, te lo vamos a sugerir. Ya sabes que Federico se lo estaba diciendo para Tamames, para la moción, pero al final no fue posible, pero oye, ahí está. Oye, que lo tenemos en beige, bengué, negro y camel. ¿Cuál sería más o menos tu estilo, Ignacia? Yo tengo el suelo... Sí, Wenger. Solo Wenger, el problema es que se nota mucho el polvo, ¿no? Hay que estar ahí con el aspirador es limpio, todo el día, ¿no? Es muy oscurito. ¿Ah, sí? Sí, es limpio y sufrido. Sí. Es como tiene que ser, ¿no? Bueno, pues el sofá, perfecto, Ignacia. Ahora mismo 600 euros es su valor, pero lo estamos vendiendo por 499 euros. Tenemos facilidades de pago y, por supuesto, un 5% de descuento para los socios del Club de Libertad Digital en yoquierouno.com. Bueno, vamos a escuchar a esos oyentes, Silvia. Antes de escuchar estos testimonios que avanzábamos antes de la pausa, si os parece, vamos a escuchar también lo que opinan los oyentes. Lanzabas esta mañana la pregunta, si se creen al presidente, si este perdón es creíble o no. Claro, si hay un rasgo de Pedro Sánchez, desde luego su querencia hacia la mentira, ¿no? Hacia el engaño. Así que no ha calado el mensaje, al menos entre nuestra audiencia. Que salga el gran mentiroso de la historia de la humanidad, Pedro Sánchez, pidiendo perdón por algo que sabía que iba a pasar y por lo que sigue presumiendo, porque él lo único que dice es que hay algo que no le gusta, pero que la ley es buena y nos la van a copiar en todo el mundo occidental. Por favor. Creo que el perdón de Sánchez es con vistas a las elecciones. Lo único que le preocupa, ha hecho propaganda durante toda su legislatura. Y vamos, esto no tiene perdón. En política hay cosas que son imperdonables. La mentira es la primera de ellas. Así que en vez de pedir perdón,
que dimitan y se vayan a su casa. Quisiera saber, todos estos padres que están luchando por sus hijos, si han podido tener alguna relación con los niños o si estos niños son conocedores de toda la lucha que están haciendo sus padres por ellos, porque yo es que estos no son madres, estas son unas fanáticas. Yo como médico tuve el caso de una señora que iba a urgencias alegando malos tratos, nunca se objetivaron lesiones físicas constatables, ¿no? Pero claro, había que dar el parte de denuncias. El hombre orden de alejamiento total que terminó en la cárcel y se ahorcó. Caso de un amigo muy querido por mí al que la ex le ha raptado el niño, y además con la complicidad del director del colegio. Y ese tipejo ha consentido que esa tiparraca le rapte el hijo a mi amigo, causándole muchos problemas con denuncias falsas de todos los colores. Y lo que tienen que hacer los malditos legisladores es sacar solo una ley de que quien haga mal, que la pague, sea hombre, mujer o de cualquier forma que sea. Pasamos de un machismo indecente a un embrismo igual de indecente. Igualdad, abuso, ninguno, de nadie contra nadie. Mira, nos están llegando, Kiko, lo que decía Silvia, ¿no? A través de diferentes canales, a ti te estarán llegando también más casos, nosotros igual, nuestra compañera Sandra León, que también a través de Libertad Digital ha tenido ocasión de hablar con alguno de estas víctimas, de estos hombres. Hablaba una señora de los niños, ¿cómo están los niños? Tú nos decías que te gustaría, ¿no?, dentro de unos años, cuando ya sean mayores, seguir la historia de ellos. ¿Cómo están ahora mismo? Yo lo que puedo decir de los niños, porque como sabemos, pues hay que proteger su intimidad y por eso no aparecen en el libro, solo aparece uno de ellos que ya es mayor y ya puede hablar. Lo que puedo decir de los niños es que obviamente estos secuestros marentales, digamos, pues les machaca absolutamente la infancia. Eso es muy obvio, les desarraiga. Muchos de ellos estuvieron desescolarizados en el tiempo que estuvieron secuestrados. Sobre todo distorsiona completamente su visión de quienes les tienen que proteger, su visión de sí mismos, en los momentos en los que ellos están poniendo los cimientos de sus personas, pues desaparecen los referentes. O sea, es tremendo. A mí, sinceramente, bueno, pues me gustaría poder darle continuidad a este libro, pues eso, dentro de 15 años hacer algunos niños inocentes, ¿no? ¿Qué preparas? ¿Preparas algo sobre la ley trans? Porque Kiko ha publicado también muchos artículos sobre la ley trans, muchas entrevistas, además muchas de ellas las hemos comentado aquí. Yo creo que es otra de las cuestiones, ¿no? Es verdad que se está publicando mucho. Es verdad que en el tema de la ley trans para mí hay un mínimo común denominador con esta historia, y es, en la historia de la violencia de género vamos a conseguir igualdad para la mujer, ¿hasta dónde llegamos, no? Y llegamos, pues se está yendo mucho más allá de donde sería razonable ir para conseguir una igualdad efectiva, ¿no? En el caso de la ley trans, se están produciendo errores también porque se está yendo mucho más lejos de lo que se puede ir. Eso es una visión subjetiva, pero hay algo en común entre estos. Bueno, pues ya tienes otra idea también, ¿eh? para un próximo trabajo. Bueno, aquí tienen el libro. Este es el libro que les recomendamos. Algunos hombres buenos, de verdad que merece muchísimo la pena. Para todos los ¿Has vuelto tú a la Facultad de Periodismo? ¿La visitas habitualmente? No, realmente no. No te apetece demasiado, ¿no? No, lo que deberían es leer este libro en la facultad, en las facultades de periodismo. Sí, ciertamente. A ver, yo creo que hay mucha gente. No te lo pregunto por la deriva que lleva del la periodismo. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, es una deriva más de los propios medios y de quien tiene el poder en los medios, no de quien llega ahora, evidentemente, y trata de contar las historias. Yo creo que polarizamos mucho porque el poder político polariza mucho y nosotros somos una correa un poco de transmisión. Pero bueno, yo soy optimista respecto a eso. Sí. Bueno, pues este libro, En la esfera de los libros. Kiko, muchísimas gracias. Enhorabuena gracias por el trabajo y que vendas muchos liebros. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes Nugel Ansule. Sí, vamos a hacer Nugel Ansule, y nos vamos a ir con el icónico champú, el que nos ofrece Nugel Ansule, el número 1 en ventas, ganador del premio Marie Claire del año 2022, que fortalece el cabello, que estimula el crecimiento y sobre todo que es capaz de frenar esa caída. Lo pueden encontrar todos ustedes en farmacias, en parafarmacias
farmacias y en herbolarios como a la que hoy vamos a saludar, la farmacia Torres Quevedo, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Rosana, allí van a poder encontrar nuestros oyentes todos los productos de Nouvelle-en-Soleil. Bueno, y brindamos con un balduero. Pues sí, por supuesto, con un balduero balduero en que casa, siempre, ya lo saben, es un clásico en esta casa. En 2021 tienen su baldero 6 años, o es uno de los mejores 70 vinos del año, pero si lo prefieren tienen el balduero 12 años, que además este sí que hace marca España fuera de nuestro país. Por delante de Petrus y de los grandes de Europa, quedó el segundo entre los 7 magníficos del mundo. ¿Cómo lo van a encontrar todos ustedes? Bueno, pues en cualquier tienda gourmet del Corte Inglés, también en baldueroencasa.com, sabes que te lo envían además ahora que es el Día de la Madre, cómodo, sí. Buena ocasión, y en un número de teléfono, vamos a anotarlo, es el 600 600 040, 600 600 040.